este tema que es tan importante. Y para hablar de esta situación, pues saludamos en los Estados Unidos a Robert Valencia, él es analista político. Robert, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchísimas gracias por la invitación y un feliz año para todos. Muchas gracias, Robert, lo mismo para usted y los suyos. Robert, estamos viendo unas elecciones muy interesantes porque pueden definir la presidencia del entrante Joe Biden, pero estamos viendo entonces a un veterano republicano, ¿sí? Y a un líder político demócrata más joven, casi no con tanta experiencia, pero de todas maneras apoyado como un defensor de derechos humanos por el recientemente fallecido John Lewis. Es una competencia importante. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí? Bueno, es una elección bastante reñida y eso por lo menos lo señalan las encuestas. Obviamente sabemos que las encuestas no fueron, digamos, de alguna manera acertaron, en otras formas no acertaron también en las pasadas elecciones de noviembre, pero si nos fijamos estrictamente en lo que estamos viendo, por ejemplo, en las encuestas, pues la campaña está muy cerrada. John Ossoff, que es la persona que está enfrentándose con el veterano David Perdue, como bien lo señala, está liderando la encuesta aproximadamente en un 49,1%, mientras que Perdue está en un 47,4%. En el caso de Raphael Warnock, el reverendo Warnock, él está liderando la intención del voto por un 49,4%, mientras que Kelly Loeffler está abajo en las encuestas tan solo en un 47,2%. Es decir, la campaña está muy cerrada y lo que vamos a ver en Georgia es precisamente lo que vimos en las elecciones del 3 de noviembre. Mientras que los demócratas han salido en masa a enviar su voto anticipado en áreas como Atlanta, como Savannah, ahora lo que estamos viendo son largas colas en Georgia, particularmente de áreas rurales y conservadoras, lo cual le da esa esperanza a los republicanos quienes se quieren hacer nuevamente a estas dos curules, que como bien lo señaló el reportero, pues va a definir el balance de poder en el Senado, si son los demócratas que se hagan a esos dos asientos o los republicanos los que mantengan, que básicamente los republicanos les falta una curul solamente para hacerse nuevamente la mayoría del Senado. Robert, escenario posible en Georgia que ganen los republicanos y esto de alguna manera estaría en concordancia con el discurso que ha mantenido el presidente Donald Trump, que él ganó en ese estado. Recientemente veíamos la publicación de Washington Post sobre la conversación que sostuvo Trump con un funcionario de Georgia al que le decía hay que revisar los votos. Es decir, ¿cómo ves tú eso allí? Porque el presidente Donald Trump insiste en que él ganó este estado y que allí le hicieron fraude. Bueno, obviamente si vemos esa conversación, pues el secretario de Estado de Georgia había dicho que básicamente lo que él está diciendo no es cierto. Recordemos que se hizo una auditoría de estos votos, se hizo un conteo 3 veces y las 3 veces, tanto conteo por máquina como conteo manual, señalaba que el presidente, o por lo menos el candidato que ganó en el estado de Georgia es Joe Biden. Obviamente lo que estamos viendo es nuevamente los ojos del país puestos en Georgia precisamente porque ya existe ese precedente en donde ahora vamos a ver si los residentes de ese estado vuelven a hacer un referendo a los republicanos, porque no solamente es Donald Trump. Y es interesante que hagas esa observación precisamente porque creo que a pesar de que esa llamada fue tan escandalosa desde el punto de vista político, realmente no ha hecho mucha mella. Yo creo que muchas personas ya emitieron su ejercicio del voto. Recordemos que más de 4 millones de personas votaron en las elecciones del 3 de noviembre y en estas elecciones más de 3 millones de personas ya salieron a votar. Así que volvemos al mismo escenario de hace algunos meses, en donde independientemente de lo que ha ocurrido o de lo que ocurrió en este fin de semana con la revelación de esa conversación, ya muchos de ellos optaron por o se decantaron por algunos de los dos candidatos. Así que obviamente yo creo que volvemos al punto de no seguir el juego de lo que dice Donald Trump porque simplemente es falso. Donald Trump no ganó en Georgia y fue comprobado 3 veces y ratificado por el secretario de Estado de ese mismo estado, valga la redundancia, que es prácticamente parte del Partido Republicano. Así que yo creo que no hay ningún tipo de discusión en ese aspecto.
Robert, ya que usted habla de ese tema de la insistencia de Donald Trump con lo del tema del fraude, hoy también hay un suceso importante y es la ratificación de los votos electorales en el Senado, y sabemos que hay 11 senadores republicanos que quieren insistir en que se haga esa comisión de investigaciones, pues, pero lo que dicen los analistas y lo que uno puede entender es que eso prácticamente va a ser un imposible, por lo que los demócratas lideran la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, pero que aún lo hacen por quedar bien con Trump, porque saben que en las siguientes primarias o en próximas elecciones, o sea que todavía Donald Trump es una persona fuerte políticamente y no se quieren enfrentar a él, así eso no tenga ningún futuro. Eso es absolutamente correcto. Lo que estamos viendo en el Congreso, o lo que veremos en el Congreso el próximo miércoles, simplemente es un acto de protocolo que siempre se hace cada 4 años. Obviamente los senadores y los congresistas, o los congresistas en general en la Cámara Baja, también podrían hacer, digamos, un tipo de comparecencia, de hacer, digamos, sus discursos rechazando los resultados, pero yo creo que lo que están tratando de evitar, y precisamente Mitch McConnell en ese caso quiere evitar, es que no se siente un precedente que pueda afectar las elecciones del 2024 más allá, porque básicamente esto no es una democracia parlamentaria, no es como en España, donde la mayoría de un partido es el que escoge a un presidente. Aquí los escogieron al presidente fueron las personas que ya ejercieron su voto el 3 de noviembre y que por medio del colegio electoral ya se eligió al presidente. Yo quisiera hacer un aporte importante que me parece relevante en esta conversación sobre el estado de Georgia, y es la labor de 2 personas que llevaron a que muchos votantes ya se decantaran por un candidato por el otro. Y estoy hablando de Stacey Abrams y de LaTosha Brown, 2 mujeres de raza negra que hicieron una labor titánica golpeando puerta a puerta para que muchos residentes de Georgia salieran a votar. Y esto no es un trabajo de la noche a la mañana. Yo creo que lo que estamos viendo también aquí y que se vio en otros estados de Arizona, que me parece importante señalar, es que convirtieron estados considerados rojos a estados azules, es decir, de republicanos a demócratas, y eso es un trabajo de 10 años, de trabajar con la comunidad, de explicar la importancia del voto, de eliminar la supresión del voto que ha existido en esos estados sureños, en donde se les impide o por lo menos se les desincentiva a comunidades afroamericanas, a comunidades latinas, a comunidades de color a salir a votar. Y eso es lo que se ha visto reflejado hasta el momento. Me parece que es importante señalarlo en esta conversación. Ahí está en pantalla Robert Valencia, analista político. Como siempre, es un gusto escuchar sus opiniones aquí en NTN 24. Robert, será hasta la próxima. Una buena mañana para ti. Igual.